No importa. Gracias. Perdónenme. Ahora lo repito esto. Me tienen que hacer acordar, chicos, qué grave. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a repetir esto. Tengo mi curva. Mi curva es esta. ¿Va bien? Punto inicial del recorrido, R de 0, 2, 0. Este punto. R de 0 sale de acá y va para allá. Punto final del recorrido, R de pi sobre 2, 0 pi sobre 2. Si quisiera un punto intermedio, ¿está bien? R, yo puse en el GeoGebra, puse cada pi sobre 8 para que me dibujara. En pi sobre 8, este sería R de pi sobre 8, este sería R en 2 pi sobre 8, pi sobre 4, este sería el R en 3 pi sobre 8. Sobre cada puntito, además, tengo el campo. ¿Y qué decía mi campo? Mi campo era dato, que el campo evaluado en cada XY era igual, siempre era como fijo el campo, siempre vale 0,1, no es variable, después vamos a ver cuando el campo es variable, 0,1. Quiere decir que el campo aplicado en este vale el vector 0,1, en este el vector que hace fuerza es este, la fuerza aplicada en este es esta, la fuerza aplicada en este es este, la fuerza aplicada en este es 0,1. Mi vector, mi campo vectorial aplicado en cada punto siempre es el vector 0,1, es fijo, es constante, digamos. Ahora, después, ¿qué hago? Busco el versor dirección, el que me da la dirección sobre la que voy a moverme. ¿Está bien? Esto no es línea recta. Si esto fuera línea recta es lo que hacen en física. Esto es una curva. En cada punto de la curva, bien, el versor tangente es el versor derivado, el vector derivado. Entonces busco el vector derivado. ¿Qué hice? Derivé R' de t menos 2 seno de t, derivé acá 2 coseno de t. Y evalué este t en esos mismos puntos. Bien, eso lo hice directamente, lo tabulé en el GeoGebra. Entonces, cuando reemplacé por 0, para que vean algo, 2 por seno de 0, 0. 2 coseno de 0, 2. Me dio el vector, perdón, 0,2. Ahí lo quería en verde. Esperen que lo voy a borrar y lo voy a poner en verde. Así. Bien, en verde. Mi vector en ese punto es el 0,2. Si lo evaluás en pi sobre 4, que es más fácil, menos 2 por coseno de pi sobre 4, 2 por seno de pi sobre 4, esta cuenta da raíz de 2 sobre 2, esta cuenta da raíz de 2 sobre 2, es un vector que es menos raíz de 2 más 2 raíz de 2. Entonces en este punto el vector tangente es este. En este punto el vector tangente es este, en este punto el vector tangente es este. ¿Por qué es importante tener los vectores tangentes? Porque ahora quiero ver qué parte de mi campo de fuerzas hace laburo. Esta es la parte importante, que es la proyección la que hace laburo. Entonces, en la primera, la que hace laburo es toda la fuerza, porque en la proyección me queda. La segunda, ¿cómo hago para proyectar? Esperen que lo tengo que hacer con línea recta. Proyecto esto sobre esta dirección. Y entonces, lo que hace laburo es este pedacito. ¿Bien? Va en la dirección. En la tercera, proyecto esto en esta dirección. Y entonces la fuerza que hace laburo es esta. En la cuarta, proyecto, a medida que me voy para arriba, ¿qué va pasando? Con el campo de fuerzas es fijo. ¿Qué va pasando con la fuerza que hace laburo? Acá medía esto, acá mide esto, acá mide esto. Cada vez, a medida que me estoy yendo para arriba, la fuerza que hace trabajo es cada vez más chiquitita, ¿ven? ¿Qué pasa en este punto? Miren, este es el campo y esta es el vector proyección. Directamente la fuerza que hace laburo sería cero, lo puse ahí. ¿Tá? En este punto no hay fuerza que hace laburo. Bien, esto es lo que está pasando. En el primer punto, la fuerza que hace trabajo es la violeta. En el segundo es este pedacito, la proyección del azul en la dirección. En el tercero es este pedacito, la proyección del azul sobre la verde. En el cuarto es la proyección del azul sobre la... ¿Cuánto vale el trabajo realizado por todas esas fuerzas? Esa es la cuenta hecha por la integral, que es una pavada. Vuelvo arriba. Si entendieron esto, van a ver que es una pavada la cuenta. ¿Qué hago con la cuenta? Calculo, tengo la parametrización, calculo R' en t, menos 2 seno de t, 2 coseno de t, evalúo el campo en la parametrización, como el campo
es x igual 0,1, me queda 0,1, y lo que hago es la cuentita entre 0 y pi sobre 2. ¿Por qué entre 0 y pi sobre 2? Porque es mi intervalo de el campo evaluado en la parametrización, multiplicado por R' de t delta t. R' de t delta t. 0 por menos 2 seno de t más 1 por 2 coseno de t, queda una integral que es re fácil, siempre es re fácil. 2 por seno de pi sobre 2 me da 2. Una integral que hacen con la calculadora. O sea que el trabajo que realizó este campo de fuerzas, el campo de fuerzas azul, para mover a una hormiguita desde el punto 2, 0 hasta el 0, 2, vale 2. ¿Bien? Segundo ejemplo, van a ver qué lindo es lo que sigue ahora. Ahora vamos a seguir, y vamos a seguir con este mismo ejemplo, es el mismo ejemplo, el mismo campo, todo, pero quiero ir desde este punto hasta este. Lo único que va a cambiar, si entendieron esto van a entender fácil es, tengo la misma curva, el mismo intervalo entre 0 y pi, el mismo campo de fuerzas, acá pusiste vos el resultado, 0, 1. Y el trabajo da 0. Miren, primero veamos la cuentita y después veamos por qué me da 0. Mi curva es 2 coseno de t, 2 seno de t, el vector tangente es menos 2 seno de t, 2 coseno de t, el campo evaluada en la curva es 0, 1, producto escalar entre el campo evaluado en la curva multiplicado por el versor tangente diferencial de t. Producto escalar es esto, ¿no? 0 por menos 2 seno de t más 1 por 2 coseno de t, me queda la integral de 2 coseno de t entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Integral que busco la primitiva, me da 2 seno de t entre 0 y pi, 0. 0 te da el trabajo, 0. ¿Por qué da 0? Ah, ahí va. ¿Por qué ahora da 0 el trabajo? Miren, dibujito, lo único que hice fue completar. Completar. Bien, puse menos para que no quedara tanto tan mezclado. ¿Ven? Tengo mi circunferencia, punto inicial, punto final. Mi campo de fuerzas, el azul, 0, 1, todas las fuerzas en los puntos valen 0, 1, y mis vectores tangentes, que son los verdes. Este es el vector verde, este es el vector verde, este es el vector verde, este es el vector verde. Recuerden que el vector tangente va en la misma dirección que en que recorro la curva, ¿no? Si este es el punto inicial y este es el punto final, el vector tangencial sale en el sentido en que recorro la curva. ¿Bien? ¿Por qué da 0 el laburo? ¿Qué es lo que pasa ahora interesante? Vamos a agarrar el violeta. Muy bien, pensemos esto. Esta fuerza, la que genera trabajo, es la propia fuerza. En este punto, ¿bien? Si proyecto el azul sobre el verde, me da la violeta. Bien. Ahora, si proyecto este azul sobre el verde, no voy a hacer tanto mamarracho, voy a proyectar. Me da este pedacito de acá. ¿Va bien? Esta es la proyección. Ahí. Esta azul proyectada sobre esta verde me da 0. ¿Qué pasa cuando proyecto, atenti, que acá está el quid, esta azul sobre esta verde? ¿Qué pasa con la proyección de esta azul sobre esta verde? Este es el ángulo que forma, esto era lo que hablábamos hace un ratito. ¿Qué pasa? Me proyecta para el otro lado. Estiro el verde y el vector proyección me queda en sentido contrario. ¿Está bien? Esta proyección escalar me va a dar con signo contrario. ¿Se acuerdan que si el ángulo? Pero miren una cosa para que vean por qué va a dar 0. Esta proyección escalar me da el mismo numerito que me da esta, porque está a la misma altura, pero esta me daba en el sentido del recorrido y esta me daba con signo contrario. Y la última, miren esta. Ay, esperen que agarro el curvo. Esta proyección, este campo proyectado sobre este vector que va para abajo, me va a dar la longitud, esta longitud, digamos, la proyección escalar va a dar esa medida, pero este número me va a dar negativo, porque mi dirección va para aquel lado y la fuerza labura para este lado. Esta compensa esta. Por eso el trabajo me da 0. En cada punto de la curva, ¿qué va a pasar? Si yo tomo un punto de este lado,
mi vector tangente sale para allá y mi fuerza sale para arriba. La proyección me da un vectorcito acá. Cuando ese mismo punto, a la misma altura, lo tomas de este lado, tu vector tangente sale para abajo y tu campo de fuerzas va para arriba. Entonces, la componente de la fuerza que realiza trabajo te va a dar negativa. Como que en un caso tirás para adelante, pero a la misma altura del otro lado tirás para atrás. Y entonces no lo movés, digamos. El trabajo total es 0. ¿Bien? En ¿Cris? una parte doy trabajo y la otra entrego trabajo. Exactamente. Al final del recorrido, la suma algebraica da 0. Da 0. Puse poquitos vectores acá para que no se les hiciera lío con las proyecciones. Muy bien, tercer ejemplo, atentos, tercer ejemplo. Hasta ahora estamos viendo un ejemplo de un campo que es fijo, el tercer ejemplo también es fijo. Sigue siendo el mismo recorrido, pero cambió mi campo de fuerzas. En vez de ser 0,1, ahora mi campo de fuerzas es 1,0. ¿Bien? El trabajo es negativo, y vamos a ver por qué. La cuentita la hacen, es siempre la misma cuenta. Esto lo copié y lo pegué. Lo que me costaba laburo era mostrarles el dibujito nada más. Veamos qué está pasando. Estoy recorriendo la circunferencia entre este punto y este punto. Pero mi campo de fuerzas ahora, como es 1,0, ¿qué pasa? 1,0 es este vector. 1,0, 1,0, 1,0. Si yo pusiera en cualquier puntito, mi fuerza aplicada es esa. ¿Por qué? Porque me dijeron que la fuerza aplicada en cualquier XY siempre es el vector 1,0. Fijo, constante. ¿Bien? ¿Quiénes son los vectores tangentes? R' de t. Como era 2 coseno de t, esto es menos 2 seno de t, igual que antes, 2 coseno de t. Mi curva la estoy recorriendo desde este punto inicial a este punto final, así que en cada punto los vectores tangentes van a ser, en este punto es este, en este punto es este, en este punto es este, en este punto es este. ¿Qué pasa con la proyección? ¿Por qué me dio negativo el trabajo? ¿Qué es lo que está pasando acá con la proyección? Miren, veamos primero. El vector azul proyectado en la dirección del verde da 0, porque forman 90 grados. Así que esta fuerza en esta dirección no realiza trabajo. Cuando quiero proyectar esta fuerza, esta que es la fuerza, en esta dirección, miren qué ángulo forma en la dirección con la fuerza. Mayor de 90 grados. Entonces la proyección me queda para el otro lado. Quita, como es, retiene trabajo sería. Entrega, en un caso se entrega trabajo y en el otro lado, Da. no me acuerdo. Sí, Quita o da trabajo. Recibe y da, exacto. Entonces, si yo quiero proyectar, a ver, si yo quiero proyectar en la dirección esta, ¿qué hago? Proyecto y el vectorcito proyección me va a dar, cuando haga el producto escalar F por P, ¿se acuerdan al comienzo de todo? Como el ángulo es mayor de 90 grados, esta proyección, que es la que realiza trabajo, me va a dar un número negativo. Lo mismo va a pasar acá. Si proyecto esta fuerza en esta dirección, en la proyección me va a quedar para este lado. Me va a dar un número negativo. Si proyecto esta sobre la dirección P, como está exactamente al contrario, es la mínima, me va a dar exactamente la proyección este número, pero es negativo, porque va en sentido contrario. Cuando sume, este por el delta SI más este por el delta SI más, todas me dan negativo, por eso el trabajo fue negativo. ¿Bien? La cuentita, el signo de la cuentita tiene que ver, la cuentita que yo hice, la integral sobre la curva de f vector por delta r vector, es la integral, una integral re fácil. Mi campo vectorial es 1,0 por el vector director, hago distributiva, no me queda ni complicada la primitiva. ¿Por qué dio negativo? Porque ahora el campo, cada vez que lo proyecto sobre el vector director, me queda un producto escalar que me da signo negativo porque siempre forma ángulo mayor de 90 grados. Si no entienden esto, después pueden hacer 50 ejercicios todos iguales y no entender nada de lo que están haciendo.
Cuarto ejemplo, son 5. Lo pueden ver porque es igual, no tiene nada. Perfecto. Este da -4, lo único que hace es, sigue proyectando hasta el final. Fíjense que Sigue dando siempre, negativo. claro, siempre me da negativo, ¿no? El ángulo, en este da 0, pero acá el ángulo es mayor, acá el ángulo es mayor, acá el ángulo es 180, acá el ángulo es mayor de 90, acá el ángulo es mayor de 90. Siempre la proyección de la fuerza en la dirección del recorrido forma ángulo mayor de 180 grados, por eso el trabajo es un número negativo. Esto, yo recuerdo esto, pero no sé nada de física, que cuando el trabajo era negativo, ustedes van a saber más que yo, esto significaba que la fuerza que realiza trabajo en realidad va en sentido contrario del sentido de recorrido. Miren, esto es lo que me decía. Vamos al ejemplo 5. Qué novedoso tengo en el ejemplo 5, que mi campo es variable. Ahora el campo no es más 1, 0 o 0, 1. Miren lo que dice. En cada punto de la curva, el campo vale XY. O sea, si vos te parás en el 1, 0, el campo vale 1, 0. Si vos te parás en el 2, 1, el campo vale 2, 1. Si vos te parás, no sé, en cualquier punto de esta curva, sigue siendo un cuarto de la circunferencia, pero lo primero que hay que ver es esto. Después la cuentita me dio 0. Ahora vamos a ver, es muy lindo, es interesante porque da 0. Pero Claudia, espérate. Sí. Pero haceles ver que le dio 0 el integrando. Ah, perfecto. Miren lo que pasa acá. Bien lo que me está diciendo. Si yo evalúo el campo en la curva, mi campo evaluado en la curva es, el campo es XY. Entonces, la X de la curva vale 2 coseno de t. Y la Y de la curva vale 2 seno de t. 2 coseno de t, 2 seno de t. Si yo hago el producto escalar del campo evaluado en la curva, esto, por el vector derivado, menos 2 seno de t, 2 coseno de t, producto escalar este por este, más este por este, el integrando me dio 0. Interesante lo que pasa ahora geométricamente. ¿Por qué el integrando? Si la integral de 0 da 0, no hay mucha historia. Volvemos a lo mismo, las cuentitas que generan esto son generalmente muy fáciles, ¿eh? Uno se puede complicar, pero no. ¿Qué es lo que está pasando acá novedoso? Novedoso, miren, vamos de vuelta a interpretar. Mi campo era XY. En cada punto de la curva el campo vale XY. Que coincide con el vector posición. Eso es lo que les iba a mostrar. Muy bien, Cris. Tiene la dirección del radio. Miren, en este punto, este es el vector posición. Bien, vale 2 coseno de t, 2 seno de t. Y el campo evaluado vale exactamente lo mismo. ¿Ven? Esperen que ese lo tendría que poner en azul. El que va desde el origen hasta el punto, el rosa es el vector posición, el R de 0. Este es R en 0. Mi vector, la imagen del punto inicial. ¿Y este quién es? F evaluado en R de 0. ¿Bien? Que tiene la misma, es radial el campo, como que en cada punto continúa con la dirección. Pero además otra cosa importante, miren el vector tangente, que es el verde. ¿Qué pasa en este punto el vector tangente con el campo? ¿Forma cuánto? 90 grados. Proyección escalar de este vector sobre esta dirección, 0. Vamos al segundo, a ver. ¿Qué pasa en pi? Acá puse cada 30 grados, pi sobre 6. Este sería pi sobre 6. Esto es la curva evaluada en pi sobre 6. Me dio este puntito. Bien, ¿quién es? Esto da 2 coseno de pi sobre 6, 2 seno de pi sobre 6. No importa lo que me da. 1 a la altura y acá debe ser raíz de 3. Bien, raíz de 3, 1. Pero el campo evaluado en raíz de 3, 1, me da exactamente el mismo punto. O sea, esta misma a continuación. ¿Ven lo que está pasando? Como que el campo sigue, continúa el radio. ¿Y cuánto va el vector tangente? El vector tangente en este punto es este que está acá. ¿Qué pasa con el campo y el vector y el tangente? Forman un ángulo de 90 grados.
así que esta fuerza no realiza trabajo en esta dirección. Y esto lo podés seguir haciendo punto a punto, sí. En cada punto, el campo, tenés por un lado el radio de la circunferencia. Esto estará evaluado en pi sobre 3. Bien, ¿qué te va a dar? 1/2 la x, raíz de 3, raíz de 3 sobre 2 la y. Y ahora evalúo el campo en ese, me da exactamente el mismo vector. X, y, me da el mismo vector. Y el vector tangente es perpendicular de vuelta al campo. ¿Por qué sucede esto? Porque en una circunferencia el vector tangente siempre es perpendicular al vector radial, al radio. Y como el campo sigue la dirección del radio, entonces el campo es también perpendicular al vector tangente. Con lo cual... Concentro en el origen, Clau, cuidado. ¿Cómo? Concentro en el origen. Sí, solo sucede con centro en el origen. Muy bien lo que dice Cristina. Con centro en el origen. Y una cosita más. Fíjense qué diferencia hay entre esto y lo que hicimos hace un ratito. Hace un ratito tuvimos un trabajo que nos dio 0. ¿Se acuerdan cuando hicimos media circunferencia? El de los que las campos de fuerzas eran todos para arriba. Bien, nos dio 0, pero la culpa de que el trabajo para mover desde acá a acá nos diera 0, la tenía el campo. ¿Por qué? Porque cuando esto proyectaba me daba una proyección positiva y cuando esto proyectaba me daba una proyección negativa. Acá la culpa, bueno, también la tiene el campo, pero desde otro lugar. El campo, punto a punto, es perpendicular al vector sobre el que estoy proyectando. También el producto escalar siempre me da 0 y entonces la integral de 0 da 0. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Está lindo este dibujito, ¿eh? Me quedó lindo, no, así. Sí, no, quedó bien. O sea, cuando tienen que entender qué están haciendo con esto, ¿sí? Es como que les tiene que quedar re claro. Sí, ¿saben del laburo? Hasta que le encontré la vuelta, porque el maldito GeoGebra cuando vos le ponés este vector te lo dibuja acá. No te pone el vector sobre donde vos lo querés. Claro. Entonces, bueno, no importa. No, una vez que lo descubrí, lo hice todos igual. Una vez que descubrí lo que había que hacer, ¿viste? Bueno, y el último, ¿qué hace el campo? Porque acá el problema es, la curva siempre es la misma, fíjense que no les cambiamos nunca la curva. También es un cuartito de circunferencia, miren lo que hace el campo. En cada punto de la curva, el campo vale menos i, x. Primero hay que entender lo que hace el campo porque les cuesta mucho graficar. Ay, lo voy a agrandar este dibujo, no entienden nada. Lo paso para la otra hoja a ver si... A ver. Bien. A ver si se me pasa de hoja. Muy bien. Bien. Fíjense, acá quedó más grandecito, ¿no? Que no había manera de que lo mostrara de otra manera. Que hay un solo vector. Que además, como ya vienen viendo el ejercicio hace un ratito, el vector que ven dibujado es el vector tangente. Pero el vector tangente, fíjense que los puse ahí con nombres para que entendieran, está en negro. Es ese vector en rayitas punteadas negro. Y la fuerza es exactamente en el vector verde. A ver si me prestan atención. En cada punto, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, hay dos vectores. Hay dos vectores. Uno está en línea punteada, que es el vector tangente, ¿bien? Y otro está en verde, lleno, que es el vector fuerza. La pregunta sería, se dan cuenta que son lo mismo, ¿no? ¿Está bien? Este punto, este punto, este punto. O sea, este campo es el más efectivo. Porque miren, en cada punto, la fuerza que realiza laburo va exactamente en la dirección que tiene que ir. En sentido del tangente. Exactamente, pero vamos a ver si esto, para que lo vean, no tanto, ¿no? Porque el dibujito quedó bien, pero ¿quién es el vector tangente? A ver, para que entiendan por qué me da lo mismo. El vector tangente es... En la cuenta te aparece, Claudia, en la cuenta. Sí, pero quería verlo con el dibujo y la cuenta la tengo en la otra hoja.
Ah, ¿Entendés? Si no, no lo ven en el dibujo. Bueno, pero no importa, lo puedo mostrar acá. El hasta vector que le tangente es quedó. este. Escuchen, el vector tangente es este. Y el campo es menos ix. Menos ix. ¿Quién Ahí es lo la tenés i? que te quedaron Sí, iguales. ya está, es fácil, ya está. ¿Quién es la i? 2 seno de t. Menos i es menos 2 seno de t. ¿Quién es la x? 2 coseno de t. Como el campo es menos ix, entonces es menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Esto para cada t, ¿no? Esto es el campo en cada punto de la curva. Es menos i, x. ¿Quién es x? 2 coseno de t. ¿Quién es y? 2 seno de t. Entonces, en cada punto, si se termina esta reunión, hacemos 10 minutos de recreo, como siempre. Entonces, miren, acá queda visualmente. Mi campo evaluado en cualquier punto de la curva da menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Pero el vector tangente en cualquier punto de la curva, ¿quién es? Menos 2 seno de t, 2 coseno de t. Exactamente el mismo. ¿Bien? En todo punto de la curva, el campo evaluado en el punto y el vector tangente es el mismo. Por eso, gráficamente, después hago el producto escalar, hago la cuentita, me dio 4 y la integral me da 2pi. Por eso, en el dibujito, ¿qué me pasó? No había manera de mostrarles. Si lo ponía con un color más oscuro, me lo tapaba al más clarito. Entonces, para mostrarles, ¿qué hice? El vector tangente es el punteadito negro y el vector fuerza es el verde. En todo punto, este campo de fuerzas es muy efectivo, no anda disipando energía al cohete. Este es ¿Bien? el máximo, digamos. Este sería el máximo trabajo que puedo hacer por un campo de fuerzas. Sí, no sé, porque podría pasar que la fuerza fuera más grande, ¿no? En módulo. Claro, en Digamos. módulo podría pasar. A vos te Claro, podría pasar, ¿no? A ver si me entendés. Si en lugar, para mostrártelo fácil, si en lugar de tener menos i, punto y coma x, tuvieras menos 2i, punto y coma 2x, el trabajo que realizas es el doble. claro, ¿Está? sí, sí. ¿Está bien? Porque la proyección te va a dar lo mismo, pero la longitud te va a dar el doble. ¿Está? Claro, sí, sí. ¿Bien? Bueno, Gracias. ¿entendieron esto, chicos? Estuvo didáctico esto, estuvo bueno. Muy bien, última partecita de esto. A ver, hay algunos ejercicios que aparece la integral de línea, la integral del campo vectorial, la integral de línea, de una manera distinta. Hasta ahora, ¿cómo la vemos? Una manera en que aparecen los ejercicios es f vectorcito por t diferencial de S. Esta es una manera poco didáctica para mi gusto. La segunda manera que uno pide es f diferencial de R. Cuando pido esto o esto, estoy hablando de la integral de un campo vectorial sobre la curva C. Esto que estamos viendo ahora. ¿Bien? Un campo vectorial sobre la curva C. Pero algunas veces en algunos libros esto aparece pedido de otra manera. Aparece con unos diferenciales. Calculen la integral sobre C de una función p de x y diferencial de x. De hecho, hay un ejercicio en la práctica que lo pide así, más q de x y diferencial de y. Y vos decís, ¿y de dónde sale esto? Que es lo mismo, Vamos a ver de dónde sale. Es fácil el concepto. El tema es que hay que entender de dónde sale. Es un tema aclaratorio por si llega alguna vez a presentárseles así. Primera aclaración entonces, si el campo F lo vamos a llamar así, primera componente P de XY por el versor Y, segunda componente Q de XY. O sea, mi campo F en un XY, ¿se acuerdan que hasta recién era el X, el Y, el 1, 0? La primera componente la vamos a llamar P, la segunda componente del campo Q. ¿Bien? P por el versor Y es primera componente, Q por el versor J, segunda componente. Y tengo la curva suave o suave trozos parametrizada, con alguna función que depende de T y otra función que depende de T. Entonces, voy a mostrarles esta cuenta, que es el integrando de esa
cuenta. ¿Por qué la integral sobre la curva C del campo vectorial F por diferencial de R se puede escribir de esta manera? Que a uno no le gusta, pero que aparece, porque esta cuenta y esta son la misma. Bien, en el caso de una dirección, en el caso de dos direcciones sería lo mismo. Atentos, porque es bastante fácil de entender. Miren. ¿Qué es F por DR? F por DR. F es el campo, o sea, es P de X y Q de X y. PQ, ¿está bien? La función P depende de X y, la función Q depende de X y. ¿Y qué es delta R? Delta R es la derivada de R respecto de T, o sea, la derivada de esto. X' de T, X' de T y prima de T. La derivada de la parametrización. Diferencial de T. Producto escalar. P de XY por X' de T, P de XY por X' de T, más Q de XY por Y' de T, Q de XY por Y' de T, y el diferencial de T se lo apliqué a cada uno. ¿Va bien? ¿Hasta ahí? Tenía el campo, F, mi campo. Es un PQ. Ganas de complicarle la vida al alumno. PQ. ¿Quién es el R' de T? El R' de T, el derivado de la parametrización respecto de la variable T. Es la derivada de esto y la derivada de esto. X' de T y prima de T. Cuenta que venimos haciendo desde hoy en todos los ejemplos. Primera por primera, P de XY por X' de T, segunda por segunda. Q de XY por Y' de T. Y el diferencial de T. Como el diferencial de T aplica a todo el producto escalar, los separé. Ahora, ¿qué es X' de T? X' de T es la derivada de la función X respecto de la variable T. Derivada de X respecto de T. ¿Y qué es Y' de T? Derivada de Y respecto de T. Entre comillas voy a decir, porque no es lo que uno está haciendo, está verdaderamente, es un tema de notación, yo podría tachar, y entonces me queda P de XY diferencial de X, más Q de XY diferencial de Y, que es la notación en la que estamos metidos. ¿Bien? Porque algunas veces, yo les digo, no soy amiga de esta notación. ¿La tienen que conocer? Sí. Pero voy a mostrarles algo que si yo fuera alumno haría inmediatamente para no aprenderme 850.000 fórmulas de lo mismo, sobre todo donde vaga que soy. Lo mismo que sucede en un campo de dos variables, sucede si el campo es P, Q y R. ¿Está bien? La notación sería P diferencial de X más Q diferencial de Y más R diferencial de Z. Y voy a mostrarles un ejemplo, un ejemplo. Miren, si yo fuera alumno, no lo voy a mostrar, después le queda resuelto, pero yo lo hago primero. Me piden, calcule esto, y a mí ya, esto, japonés avanzado. Calcule esto. Y entonces en mi cabeza yo tengo que pensar en esto. ¿Quién es el campo? ¿Quién es mi campo? Esta es la función que llamaron P, en la que acompaña el diferencial de X. Esta es la función que llamaron Q, que es la que acompaña el diferencial de Y. O sea, mi campo sería XY, primera componente, X cuadrado, segunda componente. Y entonces me saco el problema de la integral de encima. Lo que me están pidiendo vuelve a ser la integral de F por diferencial de R sobre la curva C. ¿Quién es la curva C? Esta curva, y igual a X cubo desde menos 1 hasta 2. Un pedacito de una curva igual a X cubo. Si pongo el menos 1, sería este punto acá abajo, menos 1, el punto inicial. Y si pongo el 2, que es el punto final, iría hasta 8. Esta es mi curva C. Y este es mi campo. ¿Qué cosa interesante o qué cosa hay que pensar rápidamente cuando yo miro este integrando? La integral XY diferencial de X. Se va a cortar, así que hacemos 10 minutos de recreo, más X cuadrado diferencial de Y. En mi cabeza inmediatamente
llego al campo. Ay, ¿cuál es mi campo? Lo que acompaña el diferencial de X es la primera componente del campo, lo que acompaña el diferencial de Y es la segunda componente del campo, y vuelvo a mi notación habitual para no volverme loca. Bueno, en 10 minutos nos volvemos a ver porque no vale la pena que siga leyendo ahora. ¿Bien? ¿Está, muchachitos? Nos vemos en 10 minutos. Beso grande. Me voy a tomar un mate.